Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Segundo de Reyes, capítulo 5, Eliseo y Naamán. Voy a invitarte para que oremos. Eterno y bondadoso Dios, te agradecemos, Señor, por este día que nos regalas. Te agradecemos, Señor, por tus bondades. Te agradecemos, Señor, por el perdón de los pecados. Y te agradecemos, Padre, por tu palabra. Pero queremos pedirte en este momento que al abrirla, pues el Espíritu Santo pueda estar con nosotros y pueda llenar nuestros corazones de entendimiento. Gracias, Padre, por acompañarnos y que podamos cada día entender el mensaje que tienes para nosotros. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El profeta Eliseo desarrolla su ministerio en el reino de Israel, que es el reino del norte. Allí lamentablemente la idolatría y la apostasía no se han erradicado del todo porque sus gobernantes no han sido fieles al Señor. Su tarea como profeta era además la de fortalecer la escuela de los profetas para que quienes se educaran allí fueran a cada hogar para lograr una reforma espiritual necesaria. El autor ahora nos lleva a una historia que muestra que Dios da evidencia de su amor a todos los habitantes del mundo sin excepción para que tengan la oportunidad de conocer al verdadero Dios. Vamos a dividir nuestro estudio en partes para que podamos captar mejor el mensaje que Dios tiene para nosotros. La primera parte que resaltaremos es la curación de Naamán, versículos 1 al 14. Vamos a leer el versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba del gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Aquí se nos presenta al protagonista de nuestra historia, Naamán. Varios elementos. Número 1, era general del ejército de Siria, que estuvo frecuentemente en guerra contra Israel, pero es evidente que en este momento había paz. Recordemos que fue en la guerra con Siria que Acab encontró la muerte. Número 2, se dice que Naamán era un varón grande, tenía gran prestigio. Naamán era un personaje importante en Siria, había granjeado fama y honor con sus victorias a favor de Asiria. Número 3, resulta muy interesante esta frase, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. No sabemos exactamente a qué acontecimiento se refiere, pero sin duda el éxito militar de Naamán era atribuido al Dios de Israel, que era el soberano de todas las naciones. Número 4. Era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Para aquel entonces la lepra era considerada el castigo más temido, una enfermedad incurable. Esta enfermedad es la muerte de la persona por partes del cuerpo en los que pierde la sensibilidad. Quizás muchas de sus funciones como comandante del ejército de Siria las estaba perdiendo debido a su terrible enfermedad. Entonces la escena cambia y nos muestra lo que pasaba en Israel en ese momento. Leamos el versículo 2. De Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Eran circunstancias muy particulares. En las tierras fronterizas había constantes incursiones de bandas merodeadoras que venían a sacar, robar y asesinar. ¿Y de dónde eran estas bandas? De Siria. En una de esas incursiones, una niña es tomada cautiva. No se nos da detalles de esa niña, ni su nombre, ni su familia, si era o no de una familia acomodada o muy pobre. A lo mejor los padres la criaron lo mejor que podían, pero cayó en manos de estos criminales. Es arrebatada de su hogar, llevada a una tierra extranjera y vendida como esclava.
La vida no parecía ofrecerle gran cosa y podría haberse amargado si hubiera dedicado a pensar en sí misma y en su desgracia. Pero aún en tierra extraña, Dios tenía un servicio para ella que lo debía realizar con amor. La narración nos cuenta que esta niña en particular es llevada para servir a la mujer de Naamán. Allí, en una casa extranjera, debió esta niña tener un excelente comportamiento como para llegar a servir en la casa de un funcionario tan importante, y es su influencia tal que sus comentarios eran tomados en cuenta. La niña desconocida juega entonces un papel importante en esta historia. Leamos el versículo 3. Esta dijo a su señora: si rogara mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Hay varias cosas de esta narración que debemos tener en cuenta. Número 1. La niña, en medio de las circunstancias particulares que estaba viviendo, decide permanecer fiel al Señor. Lo aprendió en su casa por la enseñanza de sus padres y la misma quedó grabada en su mente y corazón. Elena de White comenta: la conducta de la niña cautiva en aquel hogar pagano constituye un testimonio categórico del poder que tiene la primera educación recibida en el hogar. No hay cometido mayor que el que ha sido confiado a los padres en los que se refiere al cuidado y la educación de sus hijos. Los padres echan los fundamentos mismos de los hábitos y del carácter. Su ejemplo y enseñanza son lo que deciden mayormente la vida futura de sus hijos. Libro Profetas y Reyes, página 184. Los padres la educaron fielmente sin saber exactamente qué futuro tendría su hija, y es en ese momento decidido cuando ella muestra lo que hay en su corazón y se convierte en una misionera efectiva para lograr una de las conversiones más dramáticas de la Biblia. Sigamos mirando el comentario de Elena de White. No sabemos en qué ramo de actividad serán llamados a servir nuestros hijos. Pasarán tal vez su vida dentro del círculo familiar, se dedicarán quizás a las vocaciones comunes de la vida o irán a enseñar el Evangelio en las tierras paganas. Pero todos por igual son llamados a ser misioneros para Dios y dispensadores de misericordia para el mundo. Han de obtener una educación que les ayudará a mantenerse de parte de Cristo para servirle con abnegación. Libro Profetas y Reyes, página 185. En segundo lugar, la motivación que tuvo la niña para decirle a la esposa de Naamán que su esposo debía ir a ver a Eliseo. Recordemos que Siria era una nación enemiga de Israel, que ella fue tomada y traída a la fuerza, y ahora pasa de ser una niña consentida a convertirse en una esclava. Su motivación debió ser altruista. Vio en Naamán a un hombre bueno, pero sufriendo por esta enfermedad sin encontrar alivio, y ella sintió que debía compartir un mensaje de esperanza. Aunque esclava y muy lejos de su hogar, esa niña fue uno de los testigos de Dios y cumplió inconscientemente el propósito para el cual Dios había escogido a Israel como su pueblo. Elena de White en el libro Profetas y Reyes, página 184. En tercer lugar, la seguridad con la que habla nos muestra que era guiada por la inspiración divina. Ella no dice: de pronto el profeta la atenderá y le sanará, sino que dice: si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Sabía que el Señor era el único que podía sanarle y que si Naamán lo pidiera al Señor de corazón, le sanará. Ojalá que todos pudiésemos tener esa misma relación con el Señor para hablar con seguridad. En cuarto lugar, la credibilidad que tenía la niña para que la señora de Naamán y el propio Naamán le hicieran caso. Podían haber escuchado y descartado la información, pero había tanta seguridad en las palabras de una niña cuyo comportamiento y hábitos de vida demostraban que era diferente. Y por eso la escucharon con atención y saben que lo que dice es digno de creer. Además, que la desesperación de la enfermedad lo hacían receptores de la verdad. Es en momentos difíciles por los que las personas pasan cuando debemos aprovechar esa oportunidad para compartir un mensaje de salvación.
Naamán se enteró de la existencia de un poder que está por encima de los poderes de los hombres, porque un padre fiel y una madre fiel de Israel habían enseñado a su hija a amar al Señor y a confiar en Él. Sigamos la narración en los versículos 4 al 6. Naamán fue y se lo relató a su señor diciendo: esto y esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria le respondió: está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Salió pues Naamán llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos, y también le llevó al rey de Israel una carta que decía: cuando recibas esta carta sabrás por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Naamán, pues después de escuchar la historia de la niña, narró al rey todo lo que ella le había dicho. Poco pudo comprender la niña la importancia de sus palabras de fe en Dios. Naamán creyó porque la niña creía, y aquel llevó su testimonio ante el rey de Siria. Es probable que el rey de Siria sea Ben-Hadad, aunque el texto no lo menciona. Si así fuera, el mismo rey había sido testigo del grandioso poder del Dios de Israel. Debemos recordar que en estas circunstancias, que el testimonio máximo que pueda presentarse en favor del Dios del cielo es el testimonio del corazón que tiene absoluta confianza en Él. Entonces el rey de Siria le da aval para que vaya y envía una carta al rey de Israel. El testimonio de fe de una jovencita no solo había creado confianza en el general de los ejércitos sirios, sino que también creó un grado de fe en el corazón del rey de Siria. La fe engendra fe y el amor, amor. La fe es un círculo siempre creciente que va de corazón a corazón y de país a país hasta circundar toda la tierra. Entonces el rey envió una carta informando que envía a Naamán para que lo sanes. Pensó que de alguna manera Eliseo estaba bajo las órdenes del rey y que éste le ordenaba a Eliseo y Eliseo debía obedecer. No entendía cuál era la función del profeta. Por su parte, Naamán tampoco entendía la obra de Eliseo. Naamán no pedía ser sanado sin pagar. Como no conocía al profeta de Israel ni al Dios de los hebreos, llevaba consigo un tesoro suficiente para recompensar en forma magnífica al profeta. No sabía que el Señor anhelaba sanarlo sin esperar a cambio oro ni plata. No sabía que Eliseo servía a Dios y a sus prójimos no por amor a las ganancias materiales, sino por el bien que así pudiera hacer en favor de los demás. Sigamos leyendo el versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios que da vida y la quita para que éste me envíe a un hombre que lo sane de la lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Naamán viaja a Samaria, que es la sede del gobierno de Israel, el reino del norte. Se presenta ante el rey y le muestra la carta. Al parecer es Joram. Cuando el rey la lee, siente un sentimiento de impotencia y de indignación. ¿Acaso soy yo Dios? Se consideraba que la lepra era una muerte en vida. El rey de Israel se daba cuenta de que esa enfermedad solo podía ser curada por Dios y su fe en Dios no le alcanzaba para creer que el Señor pudiera usar a un hombre como instrumento para sanar a cualquiera que sufriera tal enfermedad. Qué contraste con la actitud de la niña, que tenía la seguridad que en Israel encontraría sanidad. Y el rey de Israel no sabe qué hacer. Por el contrario, lo considera como una trampa de parte del rey de Siria para buscar algún tipo de excusa para una confrontación. Entonces aparece en escena Eliseo. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. No sabemos cómo le llegó la noticia a Eliseo de lo que pasaba en la corte del rey, pero Dios dirigía los acontecimientos de tal manera que la fe del capitán sirio pudiera ser recompensada. Ahora, lo que parece que una tragedia para el rey, para Eliseo era una gran oportunidad. Lo que el rey de Israel no podía lograr, el profeta con gusto lo haría con la ayuda del Señor. Mientras el rey estaba desesperado, el profeta se reanima en esperanza.
en horas de dificultad y perplejidad, vale la pena recordar que hay un Dios en el cielo que mira con amor y misericordia a sus débiles hijos de la tierra. Entonces le envía a decir al rey que no se preocupe, que le diga a Naamán que venga a verlo. El rey no había tenido para Naamán ningún mensaje de aliento, ninguna palabra de esperanza, pero Eliseo le pidió que viniera a él a fin de encontrar salud para el cuerpo y vida para el alma. El profeta estaba ansioso de que Naamán conociera el amor y el poder de Dios de Israel y que llevara de vuelta a su propio pueblo un mensaje de consuelo acerca de la esperanza que todos pueden tener en Dios. Naamán se dispone a ir al encuentro del profeta. Leamos los versículos 9 y 10. Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se dirige con todo su séquito a un hogar humilde donde vivía el profeta. Pero algo sucede. El profeta ni siquiera lo deja llegar a su casa cuando el siervo del profeta viene con una razón. Ve y lávate 7 veces en el Jordán y serás sanado. Esto parecía muy extraño para el general que recibe órdenes, la cual, si deseaba tener sanidad, pues debía obedecer. Solo la obediencia plena efectuaría el sanamiento. Las aguas del Jordán debían ser para Naamán aguas de salud y de vida. Hay sabiduría en obedecer las órdenes del Señor. Pero Naamán se sintió ofendido y se propone a regresar a su casa con su lepra. Leamos los versículos 11 y 12. Naamán se fue enojado diciendo: yo pensaba de seguro saldrá enseguida y puesto en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, alzará su mano, tocará la parte enferma y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no quedaré limpio también? Y muy enojado se fue de allí. Naamán se había hecho sus propias ideas de cómo el profeta debía orar y cómo iba a obtener la sanidad. Esperaba alguna demostración extraordinaria de poder que pudiera cautivar sus sentidos, pero sus preconceptos estaban lejos de los planes de Dios. Solo recibió una orden, y ni siquiera de parte del profeta en persona, sino del siervo del profeta. Esto chocó con su pensamiento y se enojó. Elena de White dice: el espíritu orgulloso de Naamán se rebelaba contra la idea de hacerlo ordenado por Eliseo. Los ríos mencionados por el capitán sirio tenían en sus orillas hermosos vergeles y mucha gente acudía a las orillas de esas corrientes agradables para adorar a sus ídolos. ¿No habría representado para el alma de Naamán una gran humillación descender a uno de esos ríos? Pero podía hallar sanidad tan solo si seguía las indicaciones específicas del profeta. Únicamente la obediencia voluntaria podía darle el resultado deseado. Libro Profetas y Reyes, página 186. ¿Cuántas veces le hemos pedido al Señor que haga su obra? Pero ya tenemos una idea de lo que queremos que Él haga. Y cuando no es como nosotros queremos, nos enojamos con Dios. Pero la garantía de la salvación es hacer precisamente lo que Él nos ordena, no lo que nosotros queremos que Él haga. En los versículos 13 y 14 ocurre algo interesante. Dice: pero sus criados se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho: lávate y serás limpio? Descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Los siervos comenzaron a hablarle al general. Había viajado a este lugar para buscar sanidad. Si el profeta le hubiera pedido algo difícil y complicado, lo hubiera hecho. ¿Por qué no hacer lo que le había dicho si es sencillo? ¿Qué perdería? Naamán era un gran hombre y esperaba hacer grandes cosas. Era arrogante y orgulloso, y el lavarse en las aguas del Jordán sería para él algo humillante. Pero Dios lo estaba probando para su propio bien. Así que el general aceptó los consejos de sus soldados. Descendió al Jordán y comenzó a sumergirse, la primera, la segunda, la tercera,
Nada había pasado, cuarta, quinta, sexta, nada. Pero cuando completó la séptima sumergida, fue sanado, tal y cual como el profeta lo había dicho. El milagro se hizo realidad. Cuando Dios habla mediante un profeta, hay que dejar de lado la opinión personal y aceptar el mensaje del Señor. Solo así podremos andar en sus caminos y participar de sus bendiciones. Vienen entonces los siguientes versículos que nos hablan de la conversión de Naamán, que son los versículos 15 al 19, en la segunda sección de este capítulo. Leamos los versículos 15 y 16. Luego volvió con todos sus acompañantes a donde estaba el hombre de Dios, se presentó delante de él y le dijo: Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas un presente de tu siervo. Pero él le dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y aunque le instaba a que aceptara alguna cosa, Eliseo no quiso. Naamán experimentó la paz y la alegría de saber que Dios le había sanado. Su corazón fue conmovido por el poder de Dios. Su sanidad era un milagro. Es interesante que Jesús, en uno de los discursos, menciona que había muchos leprosos en Israel y que solo fue sanado un general sirio que estaba más en armonía con Dios que muchos israelitas. Entonces Naamán desea mostrar su gratitud al profeta. Regresa ante su presencia y le cuenta lo sucedido y declara: Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Naamán conocía a Dios por el testimonio de la niña, que cumplió una labor impresionante al llevar a la familia de Naamán a Dios. Y es lo que todo cristiano debe hacer. Si así fuera, el mundo conocería al verdadero Dios. Naamán conoce a Dios ahora, no solo por el testimonio de la niña, sino por su propia experiencia. Y se da cuenta que los ídolos y los dioses que adoraba y que adoran las naciones no son nada. El verdadero Dios es el de Israel. Enseguida le ofrece a Eliseo un presente de todo lo que traía, una demostración de su gratitud. Pero Eliseo, con el objeto que Naamán no debía quedar con la impresión de que los profetas del verdadero Dios actuaban movidos por intereses propios o que la bendición de Dios podía comprarse con dinero, le dice que no. Así que decide rechazar el ofrecimiento. Entonces viene la declaración de conversión de Naamán. Vamos a leer los versículos 17 hasta el 19, la primera parte. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, ¿no se dará a tu siervo de esta tierra la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye sobre mi brazo, si yo también me inclino en el templo de Rimón, si hago tal cosa, que Jehová perdone en este a su siervo. Eliseo le respondió: Ve en paz. Naamán pensó que el Dios de Israel está ligado, como el de las naciones paganas, al país o tierra de donde era adorado. Es decir, que Dios podía ser adorado solo en la tierra israelita. Para ello entonces le dice: Te ruego pues, ¿no se dará a tu siervo de esta tierra la carga de un par de mulas? Parece que no es muy claro para nosotros esta narración, así que acudimos a otra traducción, la Nueva Versión Internacional. Ella traduce así: Permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra. Si Dios solo podía ser adorado en la tierra de Israel, entonces Él llevaría la tierra de Israel a su tierra, y el objetivo era con esa tierra construir un altar para adorar a Dios, porque ya no iba a ofrecer sacrificios a dioses paganos. Sin embargo, Naamán mismo había reconocido que solo hay un Dios verdadero, que puede hacer lo que Él hizo, que puede ser adorado en cualquier parte. Había conocido a Dios y se había entregado completamente a su servicio. Pero hay un asunto que debe clarificar. Aunque Naamán se había propuesto servir a Dios, sabía que en su país, consagrado a la adoración de ídolos, eso no le sería fácil. El rey de Siria todavía adoraba al dios Rimón, y en este servicio Naamán sería ayudante del rey. Naamán no tenía ninguna intención de abandonar el servicio de su rey terrenal,
aunque había decidido que en adelante solo adoraría al Señor. Pero cuando el rey se postrara para adorar a Rimón, se apoyaría en el brazo de Naamán. Naamán no quería que se entendiera por esto que él también se postraba para adorar al dios pagano. Se había entregado a Jehová y no tenía intención alguna de poner en peligro su fe adorando a Rimón, ni tampoco quería que Eliseo supiera que lo estaba haciendo. Era un hombre de recta conciencia. Antes de partir de Israel, quería dejar en claro sus escrúpulos. El profeta le responde que volviera en paz a su tierra. Debía partir en paz, no con dudas, ni en estado de inquietud e incertidumbre. Dios había sido bueno con él y debía encontrar felicidad y paz en el conocimiento y la adoración de Dios. Naamán era un nuevo converso, un hombre de conciencia escrupulosa que crecería en fortaleza y sabiduría si se aferraba a su nueva fe. Llegamos entonces a la última parte de este significativo capítulo, que son los versículos 19, la última parte, hasta el 27, la avaricia y castigo de Giezi. Había uno que había observado todo, pero no quedó conforme con lo que había sucedido. Leamos los versículos 19, la última parte, y el versículo 20. Se fue pues, y camino como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, pensó: mi señor ha dejado marchar a este sirio, Naamán, sin aceptar de sus manos las cosas que le había traído. Vive Jehová, que correré tras él a ver si obtengo alguna cosa. El general regresaba con una sonrisa que nadie podía apagar. Venía en paz, con Dios en su corazón y su vida transformada. Pero cuando Dios obra, el enemigo no se queda tranquilo y de alguna manera quiere estropear y dañar la obra que se ha hecho. Ahora el criado del profeta se presta como instrumento en manos del enemigo para arruinar casi por completo el cuadro tan hermoso que se había pintado. Giezi se puso a pensar que Eliseo había dejado ir a ese general sin pedirle nada. No pensó en Naamán como un nuevo converso a la religión del Dios de Israel, sino como un soldado de un país enemigo. Es probable que Giezi consideraba que su amo Eliseo había sido débil e incauto al negarse a aceptar el regalo que Naamán estaba tan dispuesto a darle. Entonces hace un juramento en falso y se propone ir a buscar algún tipo de recompensa. Leamos los versículos 21 al 24. Siguió Giezi a Naamán, y cuando Naamán vio que venía corriendo detrás de él, se bajó del carro para recibirlo y le preguntó: ¿va todo bien? Todo bien, respondió él, pero mi señor me envía a decirte: acaban de venir a verme de los montes de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Naamán dijo: toma, por favor, los 2 talentos. Le insistió y ató los 2 talentos de plata en 2 bolsas, junto con 2 vestidos nuevos, y lo dio todo a 2 de sus criados para que lo llevaran a cuestas delante de Giezi. Cuando llegó a un lugar secreto, lo tomó de manos de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fueran. Notamos cómo el enemigo quiso empañar el cuadro de un hombre convertido que desea ahora hacer la voluntad de Dios, que ha hablado con un profeta que está lejos de los intereses terrenales y que ha aprendido que la adoración a Dios es mucho más valiosa que cualquier cosa. En eso se da cuenta que viene el siervo del profeta. Giezi viene corriendo detrás de él. Naamán se bajó del carro. Normalmente no lo hacen, pero en señal de respeto y su gratitud hacia el profeta, lo hace. Se sorprende y pregunta: ¿va todo bien? Sí, todo bien, respondió Giezi. Entonces, tratando de ocultar su avaricia, mostrando preocupación por unos jóvenes de los hijos de los profetas, inventó una mentira y mostró preocupación por los demás. Tan bajo cae el siervo del profeta para obtener algo de las ganancias de este mundo. Elena de White comenta algo acerca de Giezi de la siguiente manera: con el transcurso de los años, el siervo de Eliseo, Giezi, había tenido oportunidad de desarrollar el mismo espíritu de abnegación que caracterizaba la obra de su amo. Había tenido el privilegio de llegar a ser noble portaestandarte en el ejército del Señor.
Durante mucho tiempo había estado a su alcance los mejores dones del cielo, y sin embargo, apartándose de ellos, había codiciado en su lugar el vil metal de las riquezas mundanales. Y ahora los anhelos ocultos de su espíritu avariento lo indujeron a ceder a la tentación abrumadora. Libro Profetas y Reyes, página 187. Giezi se atreve a pedir algo para su plena necesidad de último momento, una vil mentira. Naamán le da el doble y envía a un soldado que lo acompaña a llevar las cosas. Giezi lo lleva a un lugar secreto donde cree que nadie se ha dado cuenta y agradece el gesto. Ahora Giezi debe enfrentarse al profeta. Leamos los versículos 25 al 27. Entonces entró y se presentó ante su señor. Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Giezi? Tu siervo no ha ido a ninguna parte, respondió él. Pero Eliseo insistió: cuando aquel hombre descendió de su carro para recibirte, ¿no estaba también allí mi corazón? ¿Acaso es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Cuando regresa a donde está el profeta para tratar de ocultar su acción, recurre a otra mentira, porque una mentira lleva a otra mentira. El sendero del mal no tiene fin. El que comienza a engañar inevitablemente recurrirá a un engaño para encubrir otro engaño. El profeta le describe cuando Naamán se bajó para hablar con él. ¿No estaba allí mi corazón?, dice el profeta. Dios había revelado a Eliseo exactamente lo que había ocurrido, cómo Giezi había corrido tras Naamán, cómo le había mentido y había logrado conseguir el codiciado regalo y en qué forma lo había escondido. Los seres humanos pueden mentir a sus prójimos, pero no pueden mentirle a Dios. Y entonces le reprocha: ¿es tiempo de tomar plata, vestidos, ovejas, bueyes? La conversión de Naamán debía ser un momento de regocijo, de agradecimiento a Dios por tan maravilloso milagro realizado y alegrarse porque el conocimiento de Dios estaba llegando a la gente de otras naciones. Pero en vez de pensar en esto, solo pensó en sí mismo y en sus propios intereses. Las palabras de censura de Eliseo no fueron solo para su siervo Giezi, sino también para todos los que en la iglesia de Dios manifiestan hoy el mismo espíritu. Es mucho lo que la iglesia ha logrado llevando el conocimiento de la salvación a territorios nuevos y llevando mucha gente al conocimiento de salvación. Pero muchos no participan de esa obra y solo piensan en las ganancias de este mundo. Dios le dice a Giezi que Dios había obrado maravillosamente para sanar a Naamán, pero al no regocijarse en esa obra, la maldición de la enfermedad de Naamán sería sobre él. Giezi llevó los resultados de su pecado hasta la tumba. Quedó leproso hasta el día de su muerte, maldito por el cielo, despreciado por los hombres. Fue una lección objetiva para todos los tiempos venideros en cuanto a la necedad de la avaricia y la vacuidad de una vida que busca primeramente los tesoros de este mundo antes que los tesoros del reino de Dios. Apreciados amigos y hermanos, cada uno de nosotros tiene una parte que cumplir en la obra de Dios. Cada uno tiene un talento que Dios le ha otorgado para colocar al servicio del Maestro y ser un medio para la salvación de otros. Por eso te invito a unirte al programa misionero de la Iglesia y participar activamente en la obra de Dios, porque hay miles que solo esperan que llevemos el mensaje de salvación para ellos ser sanados de la más terrible enfermedad, de la más terrible lepra, la del pecado. Y tú y yo somos las manos y los pies de Jesús para llevar esperanza a muchas personas. Te invito a participar en la obra del Señor. Que el Todopoderoso te bendiga hoy y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.